Muy buenas noches, gracias por la invitación. Quisiéramos entender a profundidad esta información que ustedes han podido verificar con diferentes fuentes, con diferentes métodos de investigación. Se habla de este pacto de facto en Michoacán, donde estos grupos criminales habrían desaparecido a cerca de 400 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿A cambio de qué? ¿De que los dejaran operar? Sí, básicamente es algo que hemos observado en nuestras investigaciones, justamente que hubo una oferta por parte del gobierno federal a varios grupos armados ilegales en México, como de que ellos bajaran la violencia visible en el país, en regiones de alta conflictividad como Colima, Michoacán, Guerrero y otros estados, a cambio de mayores libertades de gobernar sus territorios, de estar en paz, de operaciones como del ejército y de las Fuerzas Armadas, más generalmente hablando, y así poder justamente profundizar su penetración de economías locales, de instituciones locales y de su gobernanza de poblaciones civiles en sus áreas de control. Ahora, ustedes hablan de integrantes de las fuerzas militares, una situación por demás grave por el poder que se les ha otorgado en esta administración, por los recursos económicos, casi porque se han vuelto intocables para el presidente López Obrador. Sin embargo, esto iría más allá de cualquier ley en México o a nivel internacional. ¿Cómo constataron esa información? Porque ustedes cuentan con el respaldo de la trayectoria de las investigaciones hechas a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, es una denuncia gravísima que compromete a las Fuerzas Armadas de México. Sí, efectivamente es algo que nos preocupó en términos del hallazgo que se dio, que conllevó muchas discusiones internas de qué hacer con este tipo de información, porque efectivamente es algo que mina por completo la noción de que tenemos una política de seguridad efectiva en este momento en las regiones con mayor violencia en México, pero la información justamente fue tan contundente al final del día que decidimos publicarla para darla a conocer al público en México y a nivel internacional. Y justamente pues este tipo de información se dio porque llevamos muchos años, más de una década, construyendo conversaciones con grupos criminales en México, con sus líderes, con sicarios, con otros que viven en esa situación de día a día, que sufren de las consecuencias como de las fallidas estrategias de seguridad, no solamente de este gobierno, pero de pasados gobiernos también. Y en un contexto donde pudimos construir conversaciones basadas en la confianza con a miembros del ejército, de la marina también y de otras fuerzas de seguridad para dar una imagen más completa que no solamente hablara de una perspectiva de uno de los actores involucrados, sino de todos los actores que tienen que ver en la producción de inseguridad y de la violencia en esos momentos en México. Entonces, se habla mucho de la estrategia de abrazos, no balazos, y se presume la reducción de la violencia, de los homicidios, incluso una violencia casi que entre cárteles. Y efectivamente, si revisamos y no hay cuerpos, en realidad es que estaban desapareciendo esa violencia, por más vulgar y grave que signifique esta operación que vincularía a los grupos criminales con militares. Sí, efectivamente. En esencia estamos frente a una estrategia que ha reducido a la política de seguridad a un ejercicio publicitario, en el sentido de que se está vendiendo pues una narrativa de que las cosas van bien en México, que hay paz y tranquilidad, y lo comparamos con las realidades que viven muchas poblaciones en áreas como Michoacán y otros estados. Y esencialmente para los grupos armados ha significado de que ellos pueden seguir ejerciendo violencia letal, que pueden ejerciendo pues, una forma de predación que daña directamente a las poblaciones locales, a las economías locales, a las vidas de las personas que sufren de esa situación, siempre y cuando escondan mejor la violencia que ellos llevan a cabo. Y justamente pues introdujo un número de puntos de interrogación detrás de la oficial baja de homicidios en México en este momento,
porque pues de las conversaciones que tuvimos con jefes criminales salió que ellos están diciendo muy claramente, mientras que yo pueda esconder los cuerpos de mis actos, hasta como de la violencia que sigo ejerciendo, no hay una bronca políticamente relevante con la Federación y con las Fuerzas Armadas y por lo tanto me dejan en paz. Y ahí dijeron explícitamente muchos de nuestros interlocutores, de nuestros entrevistados, que ellos optan por esconder esos cuerpos en fosas clandestinas que se quedan en las huertas de aguacate, por ejemplo, en Michoacán, y que eso les permite pues, comprarse paz, a una libertad de no decidir operativos de fuerzas de seguridad que incluyen las Fuerzas Armadas, pero también a otros cuerpos de seguridad a nivel estatal y federal. ¿Cuáles son los cambios necesarios en esta estrategia de seguridad, sobre todo de cara a las elecciones presidenciales? Porque de dar continuidad tendremos los mismos resultados. Si hay alertas en Estados Unidos y en México, evidentemente, de la debilidad del Estado de Derecho, del Estado mexicano, yéndonos incluso a hablar de un Estado fallido. Sí, justamente pues el peligro es que si se da demasiada continuidad a las actuales estrategias, que estamos permitiendo crecer un problema que conlleva cada vez más costos y específicamente vemos el aumento del poder de muchos grupos armados en este momento sobre economía, sobre política, incluyendo en el contexto electoral y como sobre las poblaciones. Entonces ahí hace falta un giro fundamental desde la implementación de las estrategias de seguridad, de su formulación y esencialmente pues la próxima presidenta va a encontrar un reto tan grande, tan amplio, tan profundo que simplemente no se puede esperar una solución mágica, rápida, fácil frente a esa situación y lo más factible sería concentrar esfuerzos y recursos que existen dentro del Estado mexicano a las regiones más violentas en este momento, a los estados que producen más homicidios, donde la población civil sufre las consecuencias de manera más severa y al mismo tiempo intentar de limpiar para empezar ciertos cachitos, ciertos fragmentos de las instituciones que hay para crear instrumentos para poder llevar a cabo esos esfuerzos en ciertas regiones. Entonces, básicamente, el juego tiene que ser frenar la caída hacia un estado de mayor desorden, de mayor violencia en ese momento, de enfrentar el poder de los grupos a nivel local y así crear las condiciones para poder implementar esfuerzos, reformas más allá, pero a corto, mediano plazo tiene que ser proteger mejor a la población y salvar más vidas. Y eso es factible, solamente pues falta la voluntad política en este momento y esperamos que de quien gane las elecciones el domingo vaya a tomar esa opción, que vaya a actuar de manera contundente para realmente proteger a los mexicanos de esas agresiones que estamos viendo. Claro. ¿Y qué pasa con los estados donde hay elecciones estatales que se ha visto precisamente este tipo de actuar entre vínculos entre militares, entre grupos criminales, pero también, por supuesto, entre funcionarios a nivel estatal, a nivel local? Pienso, por ejemplo, en Veracruz, que también se menciona en el estudio. Michoacán y Guerrero tal vez no tienen elecciones para gobernador, sin embargo, pues es muy marcada la violencia y la operación de estos grupos criminales en esos estados. Se ha permitido efectivamente pues a esos grupos como también de grupos criminales de facto que operan desde dentro del estado de aumentar su poder frente al proceso electoral, del proceso institucional, como de realmente construir formas de control sobre cómo actúa el estado, qué intereses se representa, que muchas veces no son los intereses del público, sino de intereses particulares, incluyendo intereses criminales. Entonces, como se ha permitido esto y como lo estamos viendo en este momento a través de índices muy altos de violencia política, de violencia electoral, frente al 2 de junio,
se está volviendo una situación cada vez más difícil de resolver. Entonces, el reto para la próxima presidenta no va a ser menor, pero tenemos que arrancar ahí justamente de no solamente definir el problema como un problema estereotípico, donde vamos tras de los chicos malos estereotípicos, los sicarios que tienen que se ven como las partes visibles del crimen organizado, sino también justamente a romper la impunidad de quienes están dentro de las instituciones, de quienes construyen puentes perversos entre Estado y crimen organizado y que llevan cuello blanco. Entonces, allí sería un punto de arranque sumamente importante para revertir esta situación. Falco, muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Si nos lo permites, estamos en comunicación. Muchísimas gracias. Buenas noches.